Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día domingo 21 de abril del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades del Almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Hermanos, comenzamos acá el libro de Éxodo y comenzamos con la historia del pueblo de Israel, cómo crece, cómo se multiplica en Egipto y cómo es sometido a esclavitud. Dice que murieron las generaciones, murió Jacob, murió José, murieron sus hermanos, toda esa generación que entró a Egipto, inicialmente toda falleció, y se levantó un nuevo rey en Egipto, que no conocía la que José había hecho, como Dios por medio de José le reveló los sueños y pudo preservar la vida de esa nación. Sin embargo, este rey, así como a muchos de nosotros no nos importa la historia de lo que nos ha pasado, entonces no le importó, no sabía, no tomó interés en investigar qué había hecho José junto con los hebreos, ¿verdad? Y por esa razón los someten a servidumbre. Les tuvieron temor porque el pueblo había crecido y crecía más cada día. Recuérdese que esa era las promesas que Dios dio, que los haría una gran nación, un gran pueblo.
Entonces ahí se está formando el pueblo, creciendo, y los egipcios llegan a tenerle temor, ¿verdad? Porque pensaron que si viene algún enemigo de ellos queriendo hacer guerra con ellos, los israelitas se iban a unir a estos enemigos de él para derrotarlo. Entonces eran los temores, igual que muchos de nosotros tenemos temores de enfrentar ciertas cosas. Entonces ellos, viene Faraón y pide a las parteras pues que maten a todo niño, ¿verdad? Que dejen vivo a lo que son hembras, pero los varones tienen que morir. Pero dice que las parteras le temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que dice el versículo 17 que preservaron la vida a los niños. Y no le gustó al rey de Egipto lo que habían hecho. Las manda a llamar, les pregunta, les increpa el por qué razón, y ella pues da una razón, ¿verdad? Que porque las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias y antes de que ellas lleguen pues ellas ya han dado a luz. Y así de esa manera lo hacen. Eso le dicen a Faraón, ¿verdad? Porque Faraón, el temor que tenía de que el pueblo crecía cada vez más, ¿verdad? Se multiplicaba y se fortalecía, dice. Y veamos lo bueno que es. Y la idea de todo esto es aprender un poquito y buscar, ¿verdad?, esas bendiciones de Dios. Dice que en el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, el temor a Jehová es el principio de toda la sabiduría, de todo el bien y de todas las bendiciones que podemos recibir de Dios. Si no le tememos a Dios, es difícil. Pero si nosotros caminamos con temor a la palabra de Dios, a sus preceptos, a sus mandamientos, a lo que Él quiere, cómo nos comportemos como hijos suyos que somos, pues vamos a ver bendiciones. Pero si no lo hacemos, vamos a ver maldiciones. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.